Welcome everyone. It's my great Sean bienvenidos todos. Es un verdadero placer invitarlos a que se unan a este panel excelente que hemos creado por ustedes, la transición de Latinoamérica hacia una economía basada en datos y como líder del centro que está en San Francisco para la cuarta revolución. Es un verdadero placer hablar sobre los beneficios y negociar también los retos que traen a la mesa las nuevas tecnologías. Los datos, por supuesto, son los cimientos para gran parte de las tecnologías y lo que está ocurriendo en Latinoamérica es muy emocionante tanto para el foro como para los centros. A mediados de diciembre lanzamos un nuevo proyecto que se concentraba únicamente en Latinoamérica. Vamos a hablar sobre la gobernanza y la transferencia de datos para utilizarla y aprovechar las nuevas tecnologías. El día de hoy vamos a ver el modelo de gobernanza que se tiene en Colombia. Vamos a ver también el modelo de gobernanza en Brasil y ojalá podamos llevar esto a gran escala a toda Latinoamérica. Habrá grandes retos dentro de este marco de trabajo en común que ya vamos a escuchar también sobre de nuestros panelistas. Además, podemos tener muchos otros retos a nivel transfronterizo. ¿Cómo vamos a crear la generación de confianza en el intercambio de datos en Latinoamérica y en el resto del mundo? El día de hoy vamos a hablar sobre los retos sociales, económicos y también a nivel de políticas en Latinoamérica. Vamos a hablar sobre la aprobación, la confianza, el consentimiento y hablaremos sobre las bases de nuestra iniciativa y de hecho hay un proyecto piloto que se está llevando a cabo en Medellín y en el centro de Colombia para fortalecer todas las estrategias. Ahora, vamos a continuar. En Latinoamérica tenemos grandes oportunidades y, por supuesto, como les decía, desafíos. El crear confianza puede ayudar a todos los participantes a crear enfoques o abordajes regionales que intercambien datos y para el bien común. También pueden mitigarse los riesgos con el uso adecuado de los datos. Los datos abiertos de forma general nos van a ayudar a compartirlos para el común. Este es el propósito de esta iniciativa que estamos lanzando. La innovación en esta región, por supuesto, se basa en retos comunes en un mundo post-COVID. Estamos acelerando la necesidad de utilizar para las sociedades y la comunidad. Lo que estamos viendo en Colombia y en Brasil son proyectos emblemáticos de este nuevo abordaje. Y va a ser un placer presentarles a el moderador de esta siguiente sesión, Stefan Breholz, del GovLab de la Universidad de Nueva York. Stefan, adelante. Muchísimas gracias. Y Sheila y también a Didier por esta introducción. Muchísimas gracias. Creo que esta presentación ha hecho mi vida mucho más fácil. Soy Stefan y soy el cofundador de GovLab. En GovLab nos estamos enfocando en cómo transformamos la forma en la cual se toman decisiones utilizando la ciencia y las nuevas tecnologías. Específicamente, una área importante es en cómo podemos aprovechar esos datos para mejorar la forma en la cual tomamos esas decisiones, resolvemos problemas públicos, diseñamos servicios públicos y también permitir el cambio económico, el desarrollo económico a nivel global. Y vamos a hablar con nuestro panel. ¿Qué es lo que podemos hacer en Latinoamérica y qué podemos aprender de esta región que se puede aplicar a otras? Y como ya se mencionó, los datos tienen grandes potenciales para poder transformar la forma en la cual tomamos nuestras decisiones. Nos pueden permitir entender mucho mejor la situación actual, nos puede permitir también ver cuáles son los problemas para tratar, sobre todo cuando se forman patrones, y también anticipar lo que se requiere para seguir avanzando, entender cuál es el impacto de nuestras intervenciones y sobre todo nos permite experimentar para entender qué es lo que se aplica mejor a un ambiente que está cambiando con gran rapidez. Por supuesto, esos potenciales son sumamente importantes en áreas donde hay recursos escasos, pero también en áreas en donde hay una urgencia de actuar.
y todos hemos experimentado esto durante la pandemia de COVID-19. Los datos son una verdadera herramienta que nos pueden guiar, pueden abrir el camino para, por ejemplo, en este caso, resolver el problema de la pandemia que está cambiando rápidamente, igual que muchas otras tendencias y retos que estamos experimentando. Ahora bien, para que los datos sean activos, y una vez más me refiero a lo que Didier ya nos dijo anteriormente, necesitamos obviamente un ambiente en donde haya confianza para el intercambio de datos, que sea guiado por reglas comunes y estándares comunes, pero también requerimos una infraestructura, no únicamente a nivel técnico, necesitamos estructura de gobernanza y también una infraestructura humana. Y estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Nos vamos a concentrar específicamente, como ya se dijo, en cómo podemos transferir y transformar a Latinoamérica para que sea una sociedad basada en datos, que pueda aprovechar los datos como activos y que lo hagan de manera responsable también. Y me voy a enfocar en 3 áreas. Una, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel de gobernanza? Y como Sheila ya lo había mencionado, hay mucho que está ocurriendo a nivel transfronterizo en cuanto a intercambio de datos y cómo podemos crear estructura de gobernanza en común, pero también hay muchas cosas ocurriendo dentro de cada país como Colombia y en Brasil, y después vamos a ver esto. Número 2, vamos a concentrarnos en qué es lo que está ocurriendo durante el intercambio de datos en sí, tanto a nivel de datos abiertos como a nivel de tener acceso a los activos de datos no tradicionales, como por ejemplo para propósitos para el bienestar de la sociedad y el bien común. Y número 3, nos vamos a concentrar en cuáles son aquellos de esos propósitos en común y sobre todo y más importante, el uso de los datos para el bien común, que podemos acelerar el ritmo. Y con ello, creo que ya fue suficiente como introducción porque tenemos un panel sorprendente que va a hablar sobre estos puntos y rápidamente quisiera presentarles a nuestros panelistas y algunos de ellos van a reflexionar sobre los puntos que acabo de mencionar. Por ello, no necesito presentarlos de manera más amplia y por supuesto su información también está en el panel. Primero vamos a presentar a María Lucía Villalba, quien es asesora presidencial para la transformación digital en Colombia. Bienvenida, María. También tenemos a Fabricio Scrolini, quien ha estado trabajando durante mucho tiempo y se considera ya un erudito y un gran actor en el espacio de datos abiertos y datos en general, y también está dirigiendo el trabajo de investigación, pero sobre todo es el líder de la iniciativa latinoamericana Datos Abiertos, ILDA. Fabricio, creo que salió bastante bien. ILDA es mucho más fácil de pronunciar, así es que a partir de este momento voy a llamar esta iniciativa ILDA. Y también tenemos a Kimberly Vela, quien es director senior de la iniciativa de estrategia global Visa. Y también en relación con los datos, es una fuerza sumamente importante para esta iniciativa del uso de datos para el bien común en el Foro Económico Mundial. Y finalmente tenemos a Bruno Künzler Roriz Pontes, quien es el director de datos e inteligencia artificial en Innova HC y ha hecho también mucho trabajo respecto al impacto social de la inteligencia artificial y también nos ayuda a dirigir los datos de manera responsable. Como ven, tenemos increíbles panelistas que van a hacer sus reflexiones sobre esos temas que introduje. Y el primer tema es ¿qué podemos hacer para poder fortalecer el ambiente de gobernanza que nos permita crear esa confianza en el intercambio de datos? Y también, ¿cómo vamos a ayudar a conseguir la infraestructura que se requiere? María Lucía, te cedo la palabra. Has hecho muchísimo trabajo sobre cómo crear este plan para una infraestructura nacional en Colombia. Y eso es lo que están tratando de hacer, acelerar el uso de los datos de manera confiable y responsable. Estamos muy ansiosos de entender cuáles son los componentes principales de su plan y también cuáles son los desafíos que están enfrentando y finalmente qué se puede aprender para aplicar en toda la región. María Lucía, el micrófono es suyo. En especial para ti, a mis compañeros de panel y por supuesto a todas las personas que se conectan en este momento a este congreso. Digamos que el gobierno nacional viene trabajando en la transformación digital en general como elemento fundamental en la agenda de desarrollo económico y social del país. Y por supuesto que se identificó la necesidad de crear esta infraestructura de datos que fuera robusta en la generación de tecnologías
emergentes como lo es la inteligencia artificial. Hoy en día sabemos, lo hemos oído en este congreso, que justamente los datos se han convertido en un activo estratégico en cualquier país. La toma de decisiones, en la generación de empleo y Colombia ha venido realizando esfuerzos importantes para facilitar su desarrollo y para facilitar el acceso justamente a los datos. Dada la importancia transversal que tiene este tema, creamos una infraestructura que cumpliera con unas características específicas, que fuera robusta, interoperable, útil para el desarrollo y el diseño en las tecnologías emergentes, y que tuviera un fin último y un propósito último, y era el de servir al bien común y al desarrollo sostenible del país. Nosotros lo que hemos hecho y como empezamos esto fue con la creación de documentos normativos. ¿Por qué? Porque sabíamos que esto no podía ser solo una política de este gobierno, sino que teníamos que dejar esto suficientemente fortalecido para que estas políticas fueran para los próximos 5 y 10 años esa hoja de ruta para el país. En eso hemos venido trabajando con las distintas entidades de gobierno nacional y justamente hemos creado diferentes documentos de política pública, el COMPES 3975, que es de transformación digital, y que justamente lo que pensaba y lo que señaló fue: tenemos que dirigir los esfuerzos en la implementación de Big Data, que ya era una política pública que existía en ese momento, para responder a las necesidades del cumplimiento de la meta, sobre todo para la implementación de tecnologías emergentes de la inteligencia artificial, y que pudiéramos desplegar otras tecnologías. Desarrollamos justamente el COMPES 3920, que buscaba el desarrollo de una infraestructura de datos completa y que ante todo pudiera tener dos condiciones: sistemas de datos abiertos y que permitiera desarrollar sistemas de Big Data dentro de las entidades públicas, que esto era algo absolutamente novedoso a nivel nacional. Y para la implementación, digamos, hemos venido haciendo cambios institucionales. Se creó justamente esta consejería que estaba dedicada a la transformación digital, y se creó el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Algo que no se preveía en su momento dentro, digamos, cuando se pensó esto, pero que sabíamos que teniendo estos actores que pudieran articular esta política con las diferentes entidades del sector público, pues esto iba a tener muchísimo más impacto y iba a perdurar en el tiempo. Entendemos, por supuesto, que esto es una suma de esfuerzos. En específico, nosotros hemos recibido ayuda de la banca multilateral, la infraestructura de datos la hemos venido trabajando con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que justamente nos ha apoyado en la elaboración de este modelo de gobernanza de datos del Estado colombiano, mediante la elaboración de una estrategia nacional en esta materia, y nos ha apoyado muy de cerca en la implementación. Hoy en día sabemos que esta infraestructura debe dirigirse a las necesidades del mercado y las tecnologías en un contexto no solo de digitalización o datificación, sino de todo lo que se viene en la cuarta revolución industrial. Nosotros tenemos el objetivo de crear un mercado de inteligencia artificial. Venimos trabajando muy duro para hacer buen uso de esa tecnología. Sabemos de todos los beneficios que puede traer la inteligencia artificial, no solo económico, sino social, y queremos ser parte de eso. Entendimos que era necesario la gobernanza de datos que además obedeciera a esas necesidades y a las necesidades de un sector emprendedor que pudiera ser competitivo en el acceso a este recurso y competitivo a nivel internacional. Bajo este contexto, lo que hicimos fue iniciar este proceso de implementación. Sabíamos que la generación de confianza era esencial, en especial cuando los datos tienden a ser públicos, cuando la data de las personas tiende a ser pública, y la gobernanza de datos puede llegar a ser un elemento que genere mayor confianza al respecto. Al final, lo que se espera y lo que venimos trabajando es justamente que este sistema de gobernanza de datos públicos
también implemente un sistema de pesos y contrapesos que permitan la formación de una infraestructura de datos que involucre datos personales, que sea generadora de confianza y que brinde posibilidades de participación y control por parte de la ciudadanía, que sepamos exactamente cómo se están haciendo uso de los datos, en qué decisiones se está teniendo no solo el uso de los datos, sino de qué tipo de tecnologías. Y todos estos elementos que hacen necesario la definición de un modelo de gobernanza específico para el desarrollo, justamente la infraestructura de datos dirigida al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y de demás tecnologías emergentes. Nosotros desarrollamos un documento que está en la página inteligenciaartificial.gov.co, que lo que habla es del modelo de gobernanza de infraestructura de datos para el desarrollo de tecnologías emergentes, y en lo que vamos a trabajar justamente es en dos etapas. Primero, la creación de cómo debe ser este modelo, y en el año que viene vamos justamente a trabajar en la implementación de este modelo, que esperamos, por supuesto, que sea referente para América Latina y para el mundo. Great, thanks so much, María Lucia, and we will pick up some of the elements. Excelente, muchas gracias, María Lucía. Algunos de los elementos importantes. También vamos a tener un video que va a reflejar algunas de las cosas que están pasando en Colombia, pero ya te referiste a varias áreas importantes de enfoques de gobernanza que vamos a retomar como consentimiento, como forjar la confianza y también la interoperabilidad. Pasamos la palabra ahora a Fabrizio. Fabrizio ha estado trabajando en este ámbito, pero obviamente también trabajando en el ámbito global en torno a datos abiertos y gobernanza de datos, ¿no? Me encantaría que nos dieras tu opinión acerca de cómo América Latina está evolucionando en el espacio de la gobernanza de datos, pero también en la confianza en el intercambio de datos, y que en Europa están sucediendo muchas cosas, pero cuando hablamos de datos y gobernanza de datos siempre comparamos a Europa con China y con Estados Unidos. Me pregunto si América Latina está desarrollando un enfoque propio, diferente, como los que comentaba María Lucía hace un momento. Te cedemos la palabra, Fabrizio. Muchas gracias, Estefan. Quisiera como hacer tres precisiones. Me parece que es una buena pregunta si América Latina puede o no desarrollar su propio modelo, de alguna manera su propio contrato de datos o su propio deal, ¿no? En términos de comparaciones con otros actores. A mí me parece que la región tiene algunas fortalezas para hacer esto, pero tiene una larga cultura o una larga acumulación en materia de apertura y transparencia, al menos a niveles discursivos y a niveles de instrumentos normativos y de trabajo de algunos de sus países, que en su momento supieron liderar parte de este trabajo y que actualmente lo hacen a niveles aceptables, a pesar del relativo estancamiento de esta agenda según los indicadores que nosotros tenemos. Es una fortaleza de América Latina. La otra fortaleza que tiene América Latina está en sus marcos de protección de los derechos humanos. Hay una larga tradición a raíz de una historia bastante compleja y bastante dura en materia de violación de los derechos humanos, ha hecho que ese tipo de marcos sean apreciados por muchos actores, tanto en el gobierno como en la comunidad de negocios, como en la sociedad civil. Y lo tercero que América Latina tiene en materia de fortalezas para desarrollar un modelo propio, tiene que ver con irónicamente con un desafío, pero a la vez una oportunidad en materia de inclusión. Frente a una población sumamente diversa, América Latina tiene la oportunidad de generar formas de incluir a esa población en aspectos económicos y sociales con grados de dignidad que no solamente atiendan a lógicas estrictamente económicas. Por eso es súper importante que los procesos de infraestructura sean liderados en este espíritu de crear estas infraestructuras de datos, sean liderados en este espíritu de el bien público y la participación de los estados en este proceso. Y en ese sentido, cuando hablamos del control de la infraestructura y el desarrollo de un tipo de gobernanza de datos en torno a datos que provienen de distintos lugares,
creo que ahí lo que Latinoamérica tiene también es una oportunidad de genuinamente comenzar a desarrollar modelos de gobernanza democrática de los datos, que tiene que ver con algunos aspectos esenciales. Uno, con obviamente la transparencia de cómo se utilizarán esos datos, otro con las formas de incluir o no y las formas de control que tendrán las personas sobre el uso de esos datos, y tercero, sobre el impacto de ese uso y las consecuencias de ese uso. Entonces, en general, esto obviamente es muy teórico, se verá campo a campo, dominio a dominio, espacio a espacio, porque este tipo de tecnologías y este tipo de infraestructuras, al igual que la infraestructura física, tiene grandes posibilidades de incluir, pero también grandes posibilidades de excluir si se hace mal. Y proyectos de infraestructura a nivel global, de infraestructura física, que han hecho eso, tenemos un montón de historias y analogías. Entonces, ahí creo que está el desafío para América Latina a la hora de pensar este tipo de proyectos. Y bueno, creo que de vuelta Latinoamérica tiene ahí una oportunidad de pensar un modelo en torno a cómo es efectivamente un modelo de gobernanza democrática de los datos. No digo que haya una sola respuesta, pero me parece que puede ser una perspectiva única frente a lógicas que están o más dominadas por el mercado o más dominadas quizás por el control estatal, pero no genuinamente por, digamos, el espíritu de transparencia, protección de las personas y eventualmente inclusión de las mismas en esta nueva realidad, esta nueva economía que está emergiendo, ¿verdad? Great, thanks so much, Fabrizio, and very Muchas exciting. gracias, Fabricio. Muy emocionante escuchar el potencial de otro modelo en torno a la gobernanza de datos. Como sabes, desde mi punto de vista, creo que se necesita imperiosamente para socializar el acceso a los datos. Esto me lleva inmediatamente a Kimberly. Creo que cada ponente automáticamente va dando paso al siguiente ponente. Kimberly, ¿has estado trabajando tú en este tema de consentimiento, confianza o licencia social para el uso de los datos y para las tecnologías para la cuarta revolución industrial? Específicamente trabajando en Medellín en torno a algo que se llama Valedal Software. Valedal Software, estoy seguro que no lo pronuncié correctamente, pero creo que algunas de las aplicaciones muy concretas de lo que comentaba Fabricio están ahí en el contexto de las ciudades y nos encantaría escuchar algunas de las lecciones. Claro que sí, muchas gracias. Saludos desde San Francisco, California. Sí, he venido a tratar el tema de consentimiento y confianza con el Fondo Económico Mundial durante el último año. Anteriormente, con Visa, durante algunos años habíamos estado estudiando el ángulo de los consumidores en relación con consentimiento y confianza para tratar de entender cómo las personas, los ciudadanos, ven este tema. Lo que hemos aprendido es que hay una conciencia cada vez mayor entre las personas de la calle, las personas ordinarias, sobre cómo se utilizan los datos. En muchos casos este uso no se presenta correctamente. Tuvimos el escándalo de Cambridge Analytica. Hay conciencia sobre lo que pasa con redes sociales. Tenemos ya conciencia de un comportamiento un tanto nebuloso que anteriormente no se había vetado datos. En muchas ocasiones está diseñado para manipular a los usuarios finales, a las personas ordinarias, y ahora se está reflejando en la nueva normatividad que estamos viendo en el mundo. También, obviamente, muchos casos de fugas de información que han expuesto el hecho de que este año hemos visto un incremento de 17% en fugas de datos en el último año. Casos en que se han vulnerado sistemas. Es decir, hay muchas actividades que están haciendo que esto sea más evidente para las personas comunes y corrientes. El trabajo
que ha venido desarrollando el Fondo Económico Mundial está basado en fortalecer los mecanismos de confianza y consentimiento. Desde el punto de vista de dependencias de gobierno que están buscando crear acceso a los datos para el bien común. En la ciudad de Medellín, básicamente en términos de permitir acceso a los servicios para la ciudadanía, servicios que de otra manera no estarían accesibles para ellos. A la hora de diseñar estos sistemas y pedir conjuntar datos de diferentes fuentes, estamos trabajando con ellos para que piensen en diferentes maneras de educarlos, que piensen cómo se están recabando sus datos, cómo se están protegiendo y cómo se van a utilizar para su beneficio. Y pensar en todos estos datos es sumamente complejo. Se trata de entender la tecnología, de interconectar a poblaciones nuevamente en línea. Tenemos una población importante que no tiene suficiente acceso a estas tecnologías, que apenas está empezando a utilizar diferentes niveles de uso, de aprovechamiento, y es muy difícil entender que realmente forme, que realmente eduque. Eso es algo que estamos empezando a implementar con la ciudad de Medellín, pensando en cómo podemos diseñar eso, incorporarlo en los sistemas que están creando. Muchas gracias, Kimberly. Bruno, building again upon what Kimberly said, and clearly, Con base en lo que decía Kimberly, obviamente algunas de esas a Kimberly en relación con fugas de información y el posible uso indebido de los datos. Obviamente el sector salud es un entorno en el que algunos de estos problemas resultan más delicados y más preocupantes que en otros sectores. Nos encantaría escuchar, Bruno, un poco de contexto para que sepan un poco de qué hablo y que sepan de la empresa que represento. El Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo, la parte de medicina, está conectado a la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo. Es un gran complejo hospitalar y yo trabajo específicamente en esa parte de innovación del Hospital de las Clínicas y está concentrado el ecosistema de innovación y salud. Y gracias a eso trabajamos con varios socios, órganos de gobierno, grupos de empresarios internacionales, con startups, y una de las áreas de actuación es esa parte de inteligencia artificial aplicada específicamente en el sector de salud y sus aplicaciones. Pueden ser clínicas, las internacionales y también las financieras. Hablamos de algoritmo. Es muy rápido percibir que el sector de salud tiene que ser considerado como de alto riesgo, ya que usa algunos datos sensibles y algunas aplicaciones tienen consecuencias directas en la vida del usuario. Los dos factores son muy importantes para nosotros: aplicación de salud y el trabajo con alianzas. Hace con que nuestra actuación tenga una importancia fundamental. Y en ese sector de
confianza tenemos unas formas complementarias. La primera es la confianza del usuario. ¿Cómo garantizo que mis pacientes y mis socios desarrollen aplicaciones direccionadas a salud pública de forma ética? Y utilizamos diversos mecanismos y factores. Uno de ellos es la parte institucional, que tenemos investigación. La Universidad de Medicina de la Universidad de São Paulo genera un gran nivel de conocimiento técnico científico en Brasil. Hay un respaldo científico por detrás de todo lo que hacemos. Y también tenemos el enfoque jurídico. Tenemos una ley reciente que habla sobre la protección de datos, y eso quiere decir que ya tenemos un camino a seguir, y todos nuestros proyectos de datos tienen capas que vamos siguiendo. Primero es garantizar que los datos están organizados. Siempre que es posible, tenemos algunos proyectos que garantizan que eso suceda de la forma más sostenible posible. El consentimiento del paciente es una práctica que ya sucede en el hospital de las clínicas hace algún tiempo, y el proyecto de datos es algo que tenemos y mantenemos, y la aprobación del Comité de Ética. Nuestros proyectos inevitablemente pasan por una aprobación por un comité de ética local en la universidad y también más amplio. Además de ello, la confianza del usuario. Además de esto, queremos generar la confianza de otras instituciones. Cuando hablamos de salud, siempre es importante garantizar la participación de diversos proyectos, diversos socios y sesgos que queremos que se reduzcan, y tenemos que tener datos de diferentes heterogeneidades. Y el programa es efectivo para crear lazos entre las instituciones. Por ejemplo, salud es un sistema muy complejo en Brasil. Es un trabajo más objetivo que debemos hacer para crear esos objetivos específicos. Y trabajamos en proyectos que estimulan la conexión de datos entre las instituciones y buscamos la interoperabilidad. Aquí es muy fuerte utilizando técnicas de machine learning. Y también trabajamos con instituciones de forma confiante, con técnicas de aprendizaje. Es un proyecto que creamos dentro del hospital. Y además, no menos importante, la confianza en los datos. Entonces, el sector de salud históricamente tiene datos muy abundantes, más con una calidad muy variada. Y principalmente cuando vemos los niveles más básicos de salud, y es salud pública. Un trabajo que hemos hecho es de organizar esos datos que tenemos aquí, y junto a algunos socios agarramos esos datos y vamos a utilizarlos de una manera optimizada a través de machine learning, que es algo más intenso en el uso de datos. Y lo hacemos para garantizar que esos datos tengan alta calidad. Vamos a identificar los sesgos y de una forma más pronto posible, ¿no? Es una forma de que hemos definido que es necesario para el desarrollo de nuestros proyectos aquí en el hospital, en conjunto con el ecosistema de salud pública en Brasil. Y eso es lo que creemos que es fundamental para el desarrollo de inteligencia artificial y proyectar datos aquí en Brasil y afuera. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante. Y sería interesante ver cómo está surgiendo un modelo nuevo donde todos esos actores forman parte del diseño del marco de gobernanza y en gran medida también del uso. Hablando de alguna característica, un rasgo distintivos, el día de hoy ya hemos mencionado en varias ocasiones el bien común, que en última instancia la gobernanza de datos, el intercambio de datos, tiene que estar dedicado al bien común. Quisiera concentrarme en ese punto para la última ronda de preguntas, porque creo que, una vez más, eso va a continuar con lo que comentaba Fabricio y Bruno.
Y lo que comentaba Fabricio específicamente sobre un modelo propio en América Latina. La pregunta es cómo podemos definir el bien común y cómo lo definimos en diferentes países dentro de la región. Kimberly, te cedo la palabra. Nos gustaría saber la labor que has venido desarrollando en el web, en el Foro Económico Mundial, en Visa, si has explorado áreas sobre cómo se puede satisfacer el bien común y, más importante, cómo se puede definir de tal manera que realmente funcione en diferentes regiones con diferentes objetivos. Gracias a la labor que se ha estado desarrollando, no quiero sonar ingenua, porque sé que hay muchos desafíos tecnológicos que enfrentar, pero un resultado utópico sería que todas las personas, todos los ciudadanos en el mundo cuyos datos sean recolectados, usados, intercambiados en un intercambio de datos para el bien común, estén conscientes directamente de cualquier transacción de datos y que estén conscientes de que se están generando datos personales que pueden ser accedidos por muchas entidades. Tener esa capacidad de entender lo que está pasando y de tomar decisiones informadas sobre a dónde van esos datos personales, yo creo que esa es la clave. Por lo tanto, fortalecer esa decisión informada en diferentes partes del mundo es lo que deberíamos pensar en lograr. ¿Qué significa eso para una? Bueno, si pensamos en las diferentes regulaciones que están surgiendo en el mundo, todas están encaminadas a ayudar a los ciudadanos, a los consumidores. Para eso están siendo instituidas, para mejorar la vida de las personas. No siempre aciertan, van a ir evolucionando con el tiempo, pero ese es su propósito. Por lo tanto, si pensamos consentimiento en todos estos sistemas, mecanismos que estén estandarizados en la medida de lo posible, y si pensamos en concentrarnos en la educación y en comunicarnos exactamente de la misma manera para el ciudadano final, por ejemplo, en el caso de la atención a la salud, podríamos pensar en cuál es la manera estándar en que deberíamos comunicar una experiencia de consentimiento a los ciudadanos en todos los países, que se pueda traducir correctamente en forma transfronteriza, aún en situaciones en las que haya leyes de localización de datos, que sea posible traducir lo que significa el consentimiento individual del ciudadano. Entonces, incorporar esos estándares al sistema de ello, a la hora de crear estos intercambios de datos, va a permitir que todo mundo, en forma colectiva, comparta sus datos de manera más fluida y transparente. No hay traducción de campos de datos o traducción de propósitos, significan lo mismo. Y así se puede haber aprendizaje mutuo, y esto puede ser mucho más efectivo para que las personas entiendan cabalmente de qué se tratan. Y los enfoques, también se pueden utilizar ciertos enfoques de diseño de la experiencia del usuario para lograr esto, pero se reduce en colaborar, en trabajar juntos para entender qué es lo que queremos decir y qué es lo que estamos tratando de hacer, y en asegurarnos de que tengamos la mejor representación de ese objetivo ante los ojos del usuario final. Gracias, Kimberly. Kimberly ya hacía referencia al campo de la salud como un posible territorio de experimentación y como un caso de uso para la visión utópica que nos mencionaba hace un momento. No sé si esa visión utópica ya está ocurriendo en Sao Paulo o en otras partes en América Latina. Me encantaría escuchar de ustedes cómo está sucediendo y si tiene algún ejemplo que nos puedan mostrar de qué es lo que se puede hacer. Sí, claro, es una pregunta osada. Yo digo que ya existe ese sueño utópico. El año pasado, a lo largo de 2020,
en plena pandemia, creamos un proyecto que se llama 19. Es un programa, un proyecto con varios aliados y es en el sector de salud y tecnología y quería solucionar problemas específicos utilizando datos. En Brasil, teníamos un escenario al inicio de la pandemia y los resultados confirmaban la confirmación de COVID. Tardaban mucho, tardaban hasta 2 semanas para salir los resultados. Basado en ello, específicamente usando imágenes, radiografías, empezamos a usarlos para dar más rapidez a ese diagnóstico. Empezamos a mejorar este flujo, las imágenes. Desarrollamos esa plataforma que empezó a ser utilizada en casi 50 hospitales en Brasil. En 2020 se tomaron 25.000 imágenes de pacientes con sospecha de COVID y hacíamos eso de forma automatizada. Y eso, desde esos hospitales fue desarrollada toda una estructura aquí en el hospital con esas alianzas. Ese proyecto tenía diversas informaciones, era un proyecto de investigación, tenía varias aprobaciones del comité de ética que posibilitaron el desarrollo del proyecto. Todos los estudios que llegaban, ya llegaban evaluados. Cuando llegaban a la plataforma, teníamos algunos algoritmos que procesaban las imágenes y nos daban resultados. Primero, el porcentaje de chance de ese paciente que tenía la enfermedad y lo demás, la afectación pulmonar. Y eso era para el radiólogo y para el médico general, para saber si ese paciente regresaría a su casa o si estaría hospitalizado, si iría para una unidad intensiva. Esos algoritmos ayudaban a los radiólogos a diagnosticar rápidamente los casos que eran positivos de COVID, apoyando sus decisiones. El acceso a esos algoritmos era gratis y ahora esos datos sigue disponible en una plataforma de datos abiertos y esos datos son ricos, provienen de regiones de Brasil, de equipos y instituciones diferentes y por eso tenemos más y también inclusión. El proyecto a lo largo del año, de mayo hasta el final del año pasado, fuimos acompañando el uso de las herramientas por el cuerpo clínico porque era una herramienta nueva. Eso tuvo un seguimiento y dependiendo del flujo de decisión usual de los médicos estaban teniendo ese impacto y eso era para comprender qué teníamos que hacer en los algoritmos en el futuro para garantizar un uso más impactante y más responsable con el paso del tiempo. Esa plataforma sirvió como base para varias investigaciones que ahora están desarrollándose y también para una llamada pública. Fue un desafío público lanzado por la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado de São Paulo para fomentar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial en Brasil. Basado en ese reto, que duró varios meses y hubieron varias etapas, pilotos. Al final, escogimos 2 startups y hicimos acuerdo de desarrollo con el hospital para seguir desarrollo de esa plataforma que operó el año pasado. Este año ya no está operando debido a cambios del propio flujo de COVID y de las prioridades. Sin embargo, es un poco de eso, Estefan, que has dicho, que era un sueño, una utopía. Fue un aprendizaje muy amplio. Entendimos muy bien qué funciona, los retos, los obstáculos y todo el aprendizaje están siendo optimizados para replicar esa misma estructura para otros retos que la salud pública y de afuera tiene. Muy bien. Muchísimas gracias, Bruno. Interesante de qué es lo que se puede hacer y también cómo podemos aprender de la experimentación y también cómo el COVID nos ha dado también una oportunidad para probar nuestras nuevas formas de aprovechar y tener acceso a los datos. Fabrizio, te cedo la palabra
Hemos estado trabajando con datos abiertos específicamente del gobierno durante mucho tiempo contigo, sabiendo que ahora vamos avanzando hacia estas áreas de la cuarta revolución industrial, que son los temas básicos, no solamente inteligencia artificial, sino blockchain y otras herramientas que se siguen utilizando para aprovechar y tener acceso a los datos. ¿Cómo piensas o cómo consideras el papel actual de los datos abiertos dentro de ese espacio? Y también, ¿cómo se puede aprender de esas iniciativas impresionantes que se tienen sobre datos abiertos, que estoy seguro que tú ya estás tomando en cuenta al ir generando este ambiente para la gobernanza, para la cuarta revolución industrial? Son preguntas muy generales. Ojalá pudiéramos ser breves para aprovechar también el tiempo. Más tarde tendremos tiempo de conversar largamente al respecto. Sin embargo, quisiera que empezáramos ahorita porque después tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Stefan. Voy a tratar de ser breve. Creo que lo que hemos aprendido de los procesos de apertura es que es súper importante sostenerlos y que sostenerlos requieren de inversión pública para que eso acontezca. Entonces, para que un país una ciudad pueda decirse propiamente democrática, propiamente abierta, en la era digital no puede darse el lujo de no tener iniciativas de datos. Sin esa inversión no hay. Lo segundo que hemos aprendido del ecosistema de datos abiertos es la necesidad justamente de fomentar ecosistemas con distintas partes, con distintos intereses, que consecuentemente establezcan un juego y un balance. Y eso en la cuarta revolución industrial también tiene que pasar. Para que la revolución industrial sirva genuinamente a la mayoría de las personas, 3 o 4 empresas dominantes en un determinado sector o dominio. Consecuentemente, eso también es importante ya desde un punto de vista de la regulación, que es algo que en la era de Open Data, en realidad aquí estuvo muy asociado a la transparencia y luego al valor económico de los datos. Hoy aquí estamos tomando conciencia del valor económico de los datos, consecuentemente requiere otras herramientas de regulación. Y finalmente, creo justamente que la sofisticación que el uso de los datos abiertos tiene que ser concebido como un recurso de acceso justamente para todas las partes que deseen innovar. Y si la cuarta revolución industrial va a estar basada genuinamente en la innovación, el acceso a datos abiertos del gobierno, pero potencialmente a otros datos también, tiene que ser equitativo. Eso tanto como para las empresas pequeñas y medianas, y consecuentemente armar un que sea genuinamente equitativo es complejo desde el punto de vista regulatorio. Y finalmente también yo comparto mucho con Kimberly que el sueño básicamente es lograr que cada persona sea autónoma y que finalmente tenga conciencia del potencial uso de sus datos. Pero para eso hay otro trabajo que hay que hacer que tiene que ver con la creación de capacidades en las personas, que tiene que ver con nuevamente redimensionar el rol del Estado y los privados en lo que es la provisión de educación, no solo habilidades, genuinamente de educación para determinarse a una misma o a uno mismo en la era digital. Y bueno, fui lo más breve que pude, pero bueno, espero que esos puntos sirvan para alimentar el debate. That was perfect, Fabrizio. Fue perfecto, Fabricio. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor una vez más y de verdad esperemos poder profundizar en cada uno de los puntos que ustedes han mencionado y que por supuesto nos dan pie para una conversación continua. Y María Lucía, tú vas a tener la última palabra sin presión alguna sobre todos estos temas que hemos estado tratando aquí. Obviamente seguimos
medio del COVID, una vez más vuelve a inflamarse el mundo con otro destello de esta pandemia. Es una gran tragedia humana, pero como Bruno ya nos hizo saber, también ha sido una oportunidad para fortalecer nuestra agenda, para aprovechar los datos para el bien común en esas áreas que son importantes para todos, y también ha aumentado esos puntos que hemos estado mencionando: datos abiertos, intercambio de datos. Maria Lucia, how are you envisioning the post-COVID environment as it relates Forma to confiable de intercambiar esos datos, etcétera. María, ¿nos puedes hablar sobre ese plan en el que han estado trabajando, realizado después del COVID? Y si puede ser breve, sería maravilloso. Y luego voy a cerrar la sesión con un video. Y vamos a tratar algunos de los puntos que yo has estado mencionando de su plan estructural nacional. Nosotros desde el Gobierno Nacional consideramos que la pandemia, procesos de transformación digital, solo para darles un ejemplo, en temas de telemedicina, nosotros llegamos en 9 meses a tener cerca de 10 millones de consultas de telemedicina, y ese es solo un ejemplo de cómo la pandemia lo que hizo fue catalizar la transformación digital. Nosotros creemos que en este mercado que cada vez es más competitivo, la innovación es justamente ese motor que impulsa la transformación digital, y desde el gobierno lo que identificamos fue la brecha entre el desarrollo de esas tecnologías emergentes y la regulación. Y ese equilibrio entre estos dos aspectos, digamos que era un reto importante, y que sabíamos que por un lado era importante que la regulación no nos generara un atraso tecnológico, pero por otro lado que estas faltas de medidas reguladoras no se vieran como un peligro que dejara a la humanidad y la ciudadanía con asimetría de información o en alguna medida indefensa. Y por eso creamos adoptamos un modelo basado en datos. En específico, yo quiero pasar ejemplos, y trabajamos con sandbox regulatorios. Lo que hicimos fue que fueran espacios de experimentación y pilotaje, que justamente lo que nos permitiera estos espacios fuera desarrollar un ecosistema de innovación regulatoria y obviamente girar en torno a los objetivos de política pública para entender el diseño y las herramientas que nos permitiera el cumplimiento de estos objetivos. Así, yo quiero dar acá brevemente un ejemplo de un sandbox que fue el que trabajamos sobre privacidad desde el diseño en proyectos de inteligencia artificial, liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que buscamos implementar el modelo conceptual, y justamente buscaba hacer un escenario preventivo, experimental para las empresas que empezaran a desarrollar proyectos de inteligencia artificial y crear soluciones colaborativas en el cumplimiento del acompañamiento no vinculante con las autoridades de datos y con las autoridades regulatorias. Esto era simplemente como para darles un ejemplo de cómo los sandbox y el gobierno nacional desde el principio todos estos proyectos nuevos en materia de tecnologías emergentes, no solo de cara a que sean científica y económicamente exitosos, sino para lograr crear ese mercado en el país. Great. Thanks so much, Maria Lucia. And again, wish that we could go deeper. Muy bien, María Lucía, muchas gracias. Ojalá pudiésemos profundizar, pero yo creo que ha sido una plática muy fructífera. Muchísimas gracias. María, Fabrizio, Bruno, gracias por tomarse tiempo en sus agendas tan apretadas para estar junto con nosotros y compartir estas ideas. Es fascinante el escuchar que, en verdad, dentro del contexto latinoamericano, estamos siendo testigos de un modelo nuevo y diferente de lo que podría aplicarse a otras regiones del mundo. Un modelo que es más democrático, lo que está basado en mayor participación de la ciudadanía. Como ya mencionamos, el ciudadano está en el centro de todo este esfuerzo, y Kimberly, tu utopía parece que se está tornando una realidad, siempre concentrándonos en la búsqueda del bien común. Este es un factor esencial. Pensemos
podemos utilizar esos datos para mejorar la vida de las personas. Y finalmente, lo que ya introdujo María Lucía es también sumamente importante. Tiene que ser experimental, tenemos que ir cambiando y ser flexibles porque no está inscrito en piedra. Hay que saber exactamente qué funciona y qué no funciona, sobre todo cuando lo queremos llevar a que con el tiempo así será. Muy interesante entender también las fortalezas, las debilidades, todos podemos aprender de ello y obviamente vamos a continuar dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en la región, en Colombia, en Brasil y en el resto de la región dentro de este espacio. Y finalmente, lo que quisiera hacer es presentar Daniel Gómez, quien es el director general del Departamento de Planificación Nacional, quien va a hacer algunas reflexiones sobre las iniciativas en Colombia para un país basado en datos. Y también va a hablar un poquito sobre algunos de los puntos que ya tocó María Luisa sobre el plan estructural. Muy bien. Daniel, adelante. Muchas gracias por la invitación al Congreso Latinoamericano de la Cuarta Revolución Industrial y a este panel sobre transición de América Latina hacia una economía basada en datos. El desarrollo de una economía basada en datos, la transición hacia una digitalización requiere datos de calidad, que sirvan para tomar decisiones, para diseñar políticas, para articular y generar nuevos modelos de negocios, para desplegar proyectos, para lograr eficiencias, para lograr efectividad de procesos productivos, y en ese sentido requiere una cantidad de elementos importantes alrededor del dato, una infraestructura de datos, unos protocolos, una interoperabilidad. En Colombia hemos avanzado en esta agenda de la explotación desde la política de explotación de datos, Big Data, en el COMPES 3920 del 2018. Más recientemente, durante la pandemia, caímos en cuenta de nuevo, o salió a reducir la importancia de los datos y de la interoperabilidad entre diferentes datos del sector público y privado para generar respuestas de política a retos importantes, y pudimos, con muchísimo esfuerzo desde el sector público, sociedad civil, sector privado, generar soluciones que aceleraron entonces esta agenda de la infraestructura de datos y la calidad del dato, y el dato como fuente de valor para la economía colombiana. En ese sentido, sacamos el COMPES de reactivación, el 4023, que tiene como eje transversal los temas digitales, y dentro de ese eje digital, una de las apuestas fundamentales es la formulación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, la puesta en marcha de ese plan de infraestructura de datos, donde el dato es precisamente una fuente de valor. Se reconoce que se requiere una gobernanza, una interoperabilidad, una gestión del dato, y este plan va a plantear entonces esa hoja de ruta que plantea la Estrategia Nacional de Datos, una estrategia integral que se aplique, que se implemente durante los próximos gobiernos. Como todo COMPES, en este COMPES esta estrategia es una estrategia que va más allá de este periodo de gobierno, y es realmente una apuesta de Estado importante para hacer esta transición hacia una economía basada en datos. Vamos a incorporar y poder implementar alrededor de esta estrategia elementos y mecanismos como Data Trust, como los Data Marketplaces, como la plataforma X-Road. La actualización de la estrategia va a ser fundamental para afrontar retos futuros. Entonces esto es una estrategia viva, es una estrategia y un plan que requiere la participación de muchísimos actores. Tenemos que incrementar con esta estrategia la reutilización de datos por parte del sector privado desde varios frentes, desde el fortalecimiento de la calidad del conjunto de datos del sector público disponibles, promover desarrollo de mecanismos de intercambio de datos, la interoperabilidad, el aumento en la confianza en los datos que se generan desde el sector público para ser usados por la sociedad en general, el sector privado, aumentar y crear espacios de diálogo con sector privado para construir
de implementar modelos de gobernanza. Entonces, realmente el marco de política que se apalanca en todos esos antecedentes, el de la política de explotación de datos, de transformación digital e inteligencia artificial, de confianza y seguridad digital, todos estos son COMPES expedidos durante el 2020 y que finalizan con el COMPES de reactivación de esta gran estrategia, pues va a ser un mecanismo importante para generar este salto cualitativo y cuantitativo hacia la transición de la economía con el dato como fuente de valor. Va a ser fundamental para el sector público y privado resolver entonces estos retos en común que vamos a plantear y que estamos planteando ya en la estrategia, y con toda seguridad con esto vamos a poder generar nuevas fuentes de crecimiento, nuevas fuentes de eficiencias, nuevas fuentes de empleo, nuevas oportunidades de diálogo y de intercambio de información entre diferentes actores de la sociedad. Muchas gracias.